benvinguts. Vamos a hablar hoy un ratito con Adrián Silvestre, director de la bellísima, maravillosa Sedimentos. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Hola, Rafa. Muy bien, encantado Hola, ¿qué de tal? compartir este momento con vosotros. Sí, ya había ganas de hablar. Es una peli que, ¿no? que nos enamoramos, Rafa, el equipo ahí detrás fue como nos hicimos muy fans, entonces estamos muy contentos de tener en el festival, la verdad. Y de charlar un ratito sobre ella. Y sin más dilación, si quieres le damos, y yo quería arrancar un poco por esta condición de geólogo, de director geólogo interlocutor, que canaliza verdades muy profundas, ¿no? Hay directores que construyen mundos, que crean unos movimientos de cámaras, que crean esto, que crean lo otro, y en este concreto vemos un valor muy fuerte en el director canalizador de verdades muy profundas, que es Adrián Silvestre en esta película, es esta especie de geólogo interlocutor. Pues abruma un poco el calificativo, porque al final yo soy un director que viene de las letras, de las humanidades, estudié ciencias, pero desde que tengo 15 o 16 años como que ya las dejé a un lado y de hecho fue explorando el tema, que obviamente es un tema más humanista, ¿no? Y más de psicología, cuando uno de los personajes, Alicia, se planta delante de la mina y ve esas capas y una localización que yo había definido, obviamente, pero que no era consciente de la gran carga simbólica que luego tendría en el tema. Y le explica a Yolanda pues, cómo se forman los distintos estratos de la Tierra, qué es un sedimento. Y ya fue en la fase de edición cuando viendo esta escena dije, ostras, es que estamos hablando de sedimentos humanos, ¿no? De los distintos estratos de la personalidad, de la razón también inexplicable a veces que genera pues, las distintas aristas, tanto de la Tierra como de la personalidad, esa idea de radiografía, ¿no? De corte, y de repente que nos permite ver como distintos segmentos. Y ahí tuve que leer un poco sobre geología que tenían bastante abandonada, ¿no? Sí, y esa es la rama de geólogo, Adrián, Esa pero es. esta rama de minero también, de llegar al oro de estos 6 personajes, a estas verdades en las que luego tocaremos más, pero creo que es un proceso largo también el llegar a este oro que nos presentas, al corazón de estos personajes. Bueno, Sí, ahí. Sí, perdón. no te preguntar. No, pero continuando un poco con lo que dice Alberto y tu respuesta, ¿no? Era un poco, tus personajes son siempre gente muy fuerte, ¿no? Que toma unas decisiones muy valientes y siempre van como un poco en lo marginal, pero haciendo lo suyo, haciendo su territorio allí. ¿Esto es parte de tu geología como cineasta o cómo lo ves, cómo lo enfocas tú en tu cine? Bueno, pues siguiendo en este juego alegórico que tenemos de la geología y la minería, sí que ha sido un trabajo de pico y pala, porque ahí sí que han sido como 5 años de trabajo intensivo con ellas, pero ha sido un pico muy ligero, la verdad, y yo creo que todas, cada una ha tenido uno, porque ha sido un trabajo también muy colectivo, muy participativo, y para mí ha sido un goce increíble. Quizás es verdad que los directores no nos podemos permitir tirarnos 5 años con una película, por cuestiones prácticas y logísticas y económicas, pero ahí sí, o sea, yo he estado con este grupo, con un grupo más grande, 5 años, viéndonos todas las semanas, compartiendo experiencias. Al final esto que eran como unos talleres como más estructurados se convirtió en una historia de amistad colectiva, ¿no? Y al final ahí es donde está el trabajo, ¿no? Donde en ese tiempo tan limitado yo he podido como ser muy rápido y anticipar lo que va a ocurrir, saber un poco lo que quiere contar cada una, cómo estructurar las distintas narrativas, cómo ser más preciso en el tema de la representación, cómo respetar cuáles son los valores que cada una individualmente querían mantener en la película. Y eso para mí ha sido como lo más complejo. La fortaleza, como dice Rafa, era un lugar común que todas querían defender. Es decir, uno de los requerimientos que tenían era como que no querían verse como víctimas. Y es verdad que analizando otras películas que abordaban el tema el tema trans en el cine contemporáneo, veíamos mucho victimismo, en el sentido de que siempre veíamos este personaje, ¿no? Derrotado, que tenía que luchar contra los avatares del momento que le ha tocado vivir. Y ellas decían, nos encantaría que fuera una historia donde podemos contar cosas trágicas, pero desde esa posición de fortaleza,
con sentido del humor incluso. Para ellos era muy importante también mostrar el sentido del humor porque son 6 personas divertidas, ¿no? Y así yo creo que se ha visto, pero no de una manera impostada, realmente se ha reflejado lo que ellas son. Sí, pero, a ver, Sedimentos, yo la veo como una consecuencia de tu trayectoria con otras películas. Si vemos creo que es tu segundo corto, Exit, un corto a la cara, que también haces un taller con mujeres inmigrantes y haces un experimento un poco así interactivo de corto, pero este trabajo arduo, ¿no? Antes de empezar a grabar, está ahí. Sí. Con Exit yo aprendí la metodología. O sea, yo toda la vida he trabajado con personas reales, en procesos que no tienen un fin terapéutico, pero que al final sí que el proceso, pues como que sí que genera mucha transformación y mucho impacto en el público también, ¿no? Porque conecta como 2 entornos, ¿no? Un público acostumbrado a ver otros proyectos más al uso, con gente que nunca había actuado, y con Exit también fueron como años de trabajo con mujeres migrantes, pero que se nos fue bastante de las manos porque fueron como casi 100, ¿no? Las que pasaron por allí. Pero sí que aprendí eso, ¿no? A entender que cuando estás trabajando con alguien que no es una actriz profesional, tienes que abordarlo de otra manera y encontrar tus propias herramientas, porque realmente no hay un manual, esto no te lo enseñan en las escuelas, solo se aprende con la práctica y con la intuición. Entonces, eso está ahí, pero luego sí que hay otra parte de mi voz como creador porque se ha ido forjando también pues, con mi primer largo, ahora con el segundo, y que se distancia más, ¿no? de esos primeros cortos que tienen que ver con mi aprendizaje personal. Me estoy saltando un poco las preguntas, Alberto, pero luego... Bien. Lo que se conecta muchísimo porque estás casi respondiendo una pregunta que te quería hacer, ¿no? O sea, tú eres el director de esas películas y tienes una idea muy clara y además muy constante, se ve en tu desarrollo de las diferentes películas. ¿Cómo mantienes esa idea viva? ¿Cómo consigues que los diferentes... Y hay bastantes elementos que intervienen en el hacer de una película, ¿no? Pero encima tienes unos actores que un poco cada cual tira con su propia experiencia propia. ¿Cómo mantienes tu idea original a través de todo el proceso para que llegue a la pantalla como tú la querías? Pues mira, yo normalmente, aunque mis películas inevitablemente hoy casi siempre se acaban clasificando por los programadores, por las programadoras, por la crítica como ficción o documental, yo siempre me muevo en el híbrido y espero poder seguir haciéndolo en la medida en la que las producciones me lo permitan. Pero eso quiere decir que casi siempre trabajo con historias reales o experiencias reales que en las ficciones se pueden transformar, ¿no? Es decir, para mí esa cuestión de idea o de autoría en una ficción es más fácil porque yo puedo tener una serie de personajes reales, pero luego completo el casting con actores profesionales, ¿no? Y a partir de ahí ya sí que hay una representación y hay un guión escrito. Y ahí sí que, digamos que toda ese rodaje o esa ejecución está a merced de algo preestablecido que tiene más que ver con mi imaginario o lo que yo he querido contar. En el caso de esto, que es un documental, aunque la narrativa pues roba también muchos elementos de la ficción, hay una cuestión ética mucho más fuerte, ¿no? Que es que yo no puedo imponer lo que quiero que pase. Y en Sedimentos, aunque parece que sí, porque siempre me lo preguntan, los hechos que se suceden, los plot twists, toda esa narrativa, tiene que ver mucho con el azar. Había muchas cuestiones que yo sabía que podrían pasar, pero podrían no haber ocurrido. Y os juro que no están forzadas. Ni siquiera los diálogos, o sea, lo que ellas dicen, a lo mejor me lo han dicho a mí en otro momento, pero digamos que yo he tenido que orquestar esto, coordinarlo, editar, porque hay mucho trabajo de edición, pero sí, estoy dirigiendo algo que estoy contemplando, o sea, estoy siendo un canalizador, ¿no? Un catalizador de ese momento. Completamente, y hemos tocado antes en quizá uno de los aspectos más singulares, que es que cuesta ver esta espontaneidad, esta forma natural en la que los personajes interactúan, se expresan, se mueven en una habitación, la manera en la que la trama fluye es completamente natural y humana. Creo que son 2 palabras que te dirán mucho en Q&As a lo largo de la película, pero es uno de los grandes valores de la película. Y imagino que es parte de todo ese proceso previo, largo trabajo de llegar, de dónde poner la cámara, pero esa naturalidad y esa humanidad hace que la película escale. Qué bien. Pues es un lugar común, pero es un halago. Para mí era el mayor reto, ¿no? Porque una película así, si se hubiera visto impostada o forzada, para mí se caería completamente, ¿no?
Y es un trabajo, pero es un trabajo de confianza, y es una confianza recíproca, que yo he de tener en ellas y ellas han de tener en mí, ¿no? Y al final esto no se consigue ni ensayando, ni imponiendo, ni firmando un contrato. Es decir, se trata de que ellas entiendan muy bien que estamos en la misma liga, ¿no? Que lo que queremos hacer está a favor de todas y que ellas cierren los ojos y se lancen a hacer todo. Es decir, igual que yo os acabo de decir que nunca impuse a ninguna lo que tenía que hacer, ellas nunca me impusieron líneas rojas de esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a decir. De hecho, yo creo que ellas no eran muy conscientes en muchos momentos de lo que había pasado, ni tenían un recuerdo nítido de cómo fue el rodaje. La película se ha estrenado mucho después y era como, wow, no recordaba haberme expuesto tanto, pero qué bien, lo veo bien porque tampoco me arrepiento de nada y eso es maravilloso, eso para mí ha sido... pero bueno, retomando un poco la pregunta, pues sí, esa transparencia se consigue haciendo ese pacto de yo voy a filmar cuando quieras, tú tienes que estar convencida de que te voy a respetar. Y filmábamos todo el tiempo, al despertar, al acostarnos, de día, de noche, vestidas desnudas, peleando, reconciliándose, ¿no? Al final como tratando de hacer ese reflejo humano y fidedigno de lo que yo he encontrado, trabajando también con un equipo que empatice con ellas, eran pocas personas, eran mujeres, eran amigas, ¿no? Entonces al final a ellos no les importaba de repente ver a Laura Herrero, que era la directora de foto, escondida en un sofá con la cámara o a la sonidista dando vueltas por allí, porque al final eran como otros personajes más que no se ven delante de la pantalla. Efectivamente. ¿Cómo han reaccionado ellas a la película? Perdona. Alberto y yo somos famosos por interrumpirnos uno al otro constantemente, pero hemos prometido no hacerlo, pero no podemos evitarlo. Me ha saltado la pregunta a la cabeza de cómo han reaccionado las diferentes actrices, Cristina y todas las demás, a la película, cuando la han visto. Pues muy bien, y era algo que a mí me preocupaba bastante por lo que os digo, ¿no? Por la gran responsabilidad que cargaba, mucho más fuerte que con la que pueda tener con el público. Porque además yo no les he dejado ver, normalmente no dejo ver al reparto nada del metraje hasta que llegan al estreno. Para mí el estreno es un momento mágico y que no debe anticiparse. Y la primera experiencia para cualquiera cuando se mete la cámara siempre es como de desconcierto. Y la segunda ya lo digieres y ya tienes como una opinión. Y ellas lo vieron en Málaga, con lo cual había mucha expectación, o sea, hubo como un ruido que se iba generando cada vez más creciente y les gustó mucho. Cristina no la pudo ver en Málaga, la vio ya en el segundo pase. Yo también estaba un poco asustado porque de todas es como la más exigente. Si a ella no le gusta algo te lo va a decir, obviamente por complacer, no te va a mentir nunca. Y sí se vieron representadas, sí se gustaron y sí que están muy empoderadas con la película y con todo lo que está ocurriendo. Yo en la medida de lo posible también me las llevo a presentar conmigo. Creo que tiene mucho sentido que también sean ellas las que hablen del proyecto y esto me ha dado una tranquilidad y un alivio enorme porque sé que no siempre va a ser así. Sí, qué maravilla. Estas películas o esta sensación que son películas, viajes, películas, taller, viaje, en las que, como antes hablamos, antes de darle al play, la vida se mezcla con la ficción, el rodaje con la amistad, se mezcla todo. Quería continuar, Adrián, por temas que hemos tocado antes, como es la representación de la experiencia trans en el cine, que muchas veces ha sido limitada a la noche, a una glamurización o incluso a la ciudad, y en este caso tú tomas una decisión muy fuerte que es sacarlo al campo y en lo que hemos comentado, y en un ambiente muy de sororidad, de amistad, de abrirse. No sé si nos podías comentar más sobre, esta decisión. Esta decisión viene de esos talleres previos donde analizábamos películas que yo conocía y que compartía con ellas para hablar un poco de representación, es decir, hemos visto esta peli, os veis representadas, lo veis realista, está reivindicando algo que vosotras reivindicaríais, es una historia local o también os llega a lo que habéis vivido, es generacional, y a partir de ahí fuimos sacando como algunas conclusiones que no siempre estaban consensuadas, porque como bien veis en la peli, ellas son distintas y entonces también tienen una aproximación distinta a un relato cinematográfico. Dicho esto, pues efectivamente, para ellas era importante salir de ese victimismo que normalmente se ve en el cine, romper con esa ejemplaridad, es decir, siempre para que el público mainstream entienda un personaje trans, muchas veces se cae en mostrar un personaje ejemplar, un poco mártir, ¿no? Que pone las dos mejillas cada vez que le pasa algo, que siempre tiene
Y bueno, también defendemos mucho ese derecho a ser imperfecta, a equivocarse y que eso no cuestione tampoco pues ni tu legitimidad para autodeterminar tu género o que no vulnere los derechos que tú tienes como ser humano y como ciudadana, ¿no? Es decir, porque el cine que representa personajes normativos pues también son imperfectos y también los queremos y empatizamos, ¿no? Durante esas películas. Para mí era importante también salir de la ciudad porque también normalmente la mayoría de personajes trans los hemos asociado a contextos urbanos y de repente era como, había un factor de originalidad ahí, pero también para mí había un factor de evasión que nos permitía a las 10 personas que fuimos desconectar completamente, apagar el móvil, ir a un espacio, encontrar paisajes y a mirarse adentro, a convivir de verdad sin tener estímulos que nos distrayeran. Y sí, de repente vimos que era muy, muy coherente hacerlo fuera, ¿no? Un lugar que fuera nuevo para todas y sobre todo la idea del retorno al hogar de Magdalena, que está tan vinculada a sus raíces, que finalmente ha acabado viviendo en el campo, ¿no? Esa idea de ahora soy yo la que os va a llevar a mi pueblo natal y vais a hacer este viaje y voy a ser yo quien os lo enseñe, ¿no? Y vais a ver que aquí también una vida trans, diversa, también es posible. Qué difícil. En realidad tu película, el final de tu película, que es algo que sorprende muchísimo a la primera vez que la ves, cierra como un ciclo de género LGTB. Sé que en todas tus entrevistas te nombran vestida de azul, que bueno, en aquellos tiempos hubiese sido imposible. De hecho, los personajes en vestida de azul huyen de sus lugares de nacimiento porque es insostenible, ¿no? La discriminación y la persecución que sufren. Sí, Vestida de Azul fue uno de los títulos que yo les puse, que alguna ya conocía, y fue el título que por consenso gustó más. Y de repente decidimos que sería un punto de partida, porque eran personas que se explicaban libremente, no se veía la voz del director imponiendo como cómo tenía que ser el relato, tampoco estaba tan clara esa frontera entre ficción y documental, a veces de manera incluso un poco inconsciente. Nosotros no sabemos hasta qué punto ese equipo hace 35 años era consciente de lo que estaba revelando totalmente inconsciente, con mucho valor, y sacaron adelante una película que claro. Me alegro de que la hayan rescatado, pero como película es una curiosidad muy fuerte de esa época, no hay nada parecido. Y sigue muy, muy vigente por la libertad con la que hablan estos personajes. También hicimos un trabajo de decir, bueno, que ha cambiado el mundo estos 35 años, ¿no? Pues bueno, ya por ejemplo le ponemos nombre a las cosas, ¿no? Los personajes de Vestida Azul no existían, ni el término transgénero, transexual. Hablaban de travestis, ellas mismas tenían una visión sobre sí mismas, pues también mucho más estigmatizada, ¿no? Vivían mucho más en un nicho, pero bueno, yo creo que sí que se rescata esa cuestión poderosa que todas transmiten y que ahora ha cambiado, ¿no? Y, por ejemplo, la realidad laboral pues ha cambiado muchísimo. Sí. Es decir, no queremos una historia más donde todas sean prostitutas o artistas o vedettes, pero tampoco queremos ahora tener este statement de no, ya todas hemos estudiado, tenemos carreras y ninguna es prostituta. Pues no, también quisimos incluir eso y ver cómo eso convive perfectamente con las que son más jóvenes y sí que tienen apoyo familiar, ¿no? Y las que han tenido como una vida desestructurada, pues de repente también han podido reciclarse y también están ahí contándolo, ¿no? Y eso para nosotros era importante. No es cambiar el registro sin salir de lo otro y entender que todo ahora engloba una diversidad más grande, pero que bueno, que sigue, que la finalidad sigue estando ahí. Totalmente. Pero lo que estabas diciendo, Derian, es otro de los grandes puntos, digamos, de la película, que es trabajar, a menudo hablamos del colectivo trans, ¿no? Y es trabajar la individualidad, la peculiaridad, la singularidad de cada una de estas personas, de cada una de estas mujeres poderosas, y cómo trabajáis imagino, desde la edición o desde una parte más ficcionada de guión, o no, o realmente cómo surge en el rodaje los choques entre ellas, las diferencias y digamos, esta parte más individual de cada una de ellas. Y no está ficcionado, o sea, los choques que suceden en la película suceden de verdad, porque en la convivencia yo creo que a todos nos pasa, cualquiera que nos vayamos, un grupo de 6 amigos de viaje, esto va a chocar. Pero lo bonito es que al final siempre el amor y la reconciliación está por encima. Y nosotros hemos vivido esas discusiones, esos debates tan encendidos, tan acalorados,
continuamente, pero es preciso porque nunca trasciende, ¿no? Son personas como que te han tenido una lección de vida tan fuerte que están de vuelta y media. Es decir, yo puedo pelear contigo sobre un tema y no me lo voy a guardar después porque no vamos a estar con resquemores. Y eso para mí era muy importante. Ya son muy diferentes. Podría haberse dado el caso de que vinieran otras, ¿no? Que fueran más parecidas, pero estas 6, que además es el número de Vestida de Azul, yo estoy súper contento porque creo que no hay dos iguales, ¿no? Cada una reivindica su historia, cada una tiene un background diferente, una estética, un estilo, unas ideas, incluso sus ideas sobre la propia esencia de la personalidad humana. Cada una se asocia con unas categorías identitarias diferentes. Es verdad que todas son mujeres y todas han hecho un tránsito, pero a partir de ahí yo no puedo hacer generalizaciones y al final hemos dicho que bien defender este sentido de la individualidad, ¿no? Dentro del colectivo, que es algo que incluso con las mejores intenciones vuelve una vez más a perpetuar estereotipos y que sigue siendo peligroso. Sí. Antes de empezar a grabar la entrevista, estamos charlando y nos contabas de que, bueno, quizás por el tema de la pandemia, pero se te han atropellado un poco los proyectos. Luego, Objetos Amorosos todavía sigue circulando, Sedimentos está reventando a nivel global y nos contabas un nuevo proyecto que está a punto de salir. ¿Tú puedes hablar de ese proyecto un poquito ahora o prefieres salvártelo para cuando salga? No, os puedo anticipar que es un proyecto nuevo, pero que tampoco se ha hecho recientemente. Durante todo el proceso de Sedimentos también estuvimos desarrollando un proyecto de ficción con una de las mujeres del grupo que no aparece en Sedimentos. Es la historia de Rafi, que es una chica francesa, la más joven de todas, que hizo su tránsito en Barcelona y habla un poco de todo lo que no se ve en Sedimentos, ¿no? Sedimentos es como una foto del presente para hablar del pasado y mirar al futuro. Y la historia de Rafi, que se llama Mi vacío y yo, pues es un poco la relación de ella con el entorno social, urbano y toda la presión que ella ha visto a la hora de forjar su identidad durante su transición, que es algo que nos atañe a todos los seres humanos. Es decir, ¿realmente tenemos esa libertad para construirnos como queremos o siempre estamos como determinados por la mirada del otro? Es un proyecto de ficción que ya estamos en la fase de postproducción, que estrenaremos el año que viene y para el cual tenemos muchísimas expectativas. Este año hemos estado en algunos work in progress y nada, será lo próximo. Es una película muy conectada con Sedimentos. Ellas aparecen en un par de escenas también para mantener esa cuestión de conexión, de hermandad, ¿no? Entre las dos películas y también representan esa parte más documental, ¿no? Porque hay actores y actrices naturales, pero también hay mucho reparto con actores profesionales y caras conocidas. Y bueno, es un trabajo, es una evolución lógica de mis anteriores películas. Qué maravilla y qué ganas de repente. A ver. A ver. Bueno, Rafa nos ha abandonado, por lo que, por lo que veo. No le ha gustado la última respuesta. No, imagino que o ahora se conecta o realmente yo creo que era pregunta, digamos, wrapping up, pregunta para redondear y para cerrar, que sabemos que te viene un otoño bien ajetreado y no te queremos robar tiempo de más. Nada, encantado. La verdad es que ha sido una maravilla compartir un ratito esta mañana, Adrián. Y es verdad que esta es una edición de guerra, decíamos antes del festival, pero siempre entendemos que las películas han de ser vistas cuando es posible y representadas por sus directores. Así que esperamos poder tener la suerte de enseñarte. Hola. Mira, justo vuelve Rafa. La despedida. Estábamos cerrando, Rafa, diciendo que tarde o temprano Adrián se tomará unos whiskies con nosotros en Edimburgo. Efectivamente. Pues Perdón, Adrián, dale. No, nada, que muchas gracias a vosotros. La verdad es que nosotros tenemos mucha ilusión y nosotros tenemos ilusión y inquietud también por saber cómo va a reaccionar el público escocés. Ha sido estupendo tener esta oportunidad para llegar también a ese territorio y bueno, pues a ver qué feedback obtenemos y cómo es este intercambio. A ver cómo reacciona el público al que será mostrada en CCA en Glasgow, en Filmhouse en Edimburgo. Y es una película, Sedimentos, que podréis ver, gentes de Reino Unido y todos los que nos escuchéis desde Reino Unido, a lo largo del festival en la programación online. Así que a correr a ver Sedimentos. Mil gracias por tu tiempo, Adrián. Gracias.